Muy buenos días. Después de esta locución tan particular del compañero Alejandro, vamos a hablar, y me tengo que poner serio, de Mi vida después. Una obra de teatro muy particular, diferente a lo que uno suele encontrarse con teatro. Acá no hay una historia lineal imaginada por algún dramaturgo, sino que hay 6 actores que ponen en escena sus vivencias y desde qué punto o desde qué manera les marcó la dictadura a ellos a través de qué pasó con sus padres. El tema es que los actores no están actuando, sino que están recreando su vida. Nos acompaña precisamente la dramaturga y directora Lola Arias y Carla Crespo, también conocida como Mao, para los que vimos tan de repente, de Diego Lerman hace unos años. Lola, contanos un poco cómo surge en vos este armar Mi vida después. Bueno, yo había sido invitada para participar del Biodrama, que es un ciclo que trabajaba con la idea de hacer obras basadas en vidas reales. Muy buen ciclo el Teatro San Martín. Sí, un ciclo dirigido por Vivi Telas, que fue muy importante porque abrió la posibilidad de hacer obras más conceptuales y no obras de texto que eran dirigidas por otros. Y en realidad a mí me apareció la idea de hacer una obra sobre mi generación y yo pensé, bueno, ¿qué es lo más marcante para mi generación? Yo nací en 1976 y empecé a pensar, bueno, somos una generación que nació en la dictadura y que pasamos nuestra infancia bajo esa nube. Y en realidad empecé a buscar historias de otras personas, de otros actores, que pudieran reconstruir la vida de sus padres y así contar un poco cómo había sido nuestra infancia y cómo nosotros pensábamos el pasado, ¿no? Qué cosas nos contaron del pasado, qué cosas sabemos, qué fragmentos fueron quedando en nuestros álbumes familiares. La obra es mucho más sobre cómo nuestra generación reconstruye el pasado que sobre el pasado mismo, digamos. Lo que se ve es actores a partir de fotos, a partir de cartas, a partir de cintas, tratando de armar un mapa de sus vidas y de la vida de sus padres. Pero más allá de que el trabajo del actor es recrear ese tipo de vivencias, es diferente cuando sabes que el que está frente a vos sobre el escenario está recordando o está sintiendo algo que vivió en carne propia. Como por ejemplo tu caso, uno de los más dramáticos de los que se establece. ¿Cómo es llevar eso todos los viernes sobre un escenario? Y hace 3 años ya. Sí, fue todo un trabajo, un proceso. Empezó siendo muy difícil y en los primeros ensayos, que eran muy íntimos, tenía algo incluso catártico que hubo que atravesar. Pero nosotros 3 sabemos cuál es tu lugar en la obra, pero ¿por qué no lo compartís con la gente? ¿Desde qué lugar apareces vos como uno de estos 6 integrantes? Yo reconstruyo la historia de mi papá, Carlos Crespo, que fue parte del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, que era la parte armada del PRT, y él muere en un enfrentamiento armado en Monte Chingolo, en la toma de arsenales del cuartel de Monte Chingolo. ¿Cuando vos tenías? Cuando yo mi mamá estaba embarazada de mí. Ok, vaya si no es una marca, digamos, sí. Más allá de no haberla vivido, sino vivirla a través de esta experiencia de tu padre. ¿Cómo es, repito, cómo es contarle a la gente todo esto y abrirte a la gente todo esto una vez por semana? Y una vez que logramos transformar toda esa experiencia puramente sentimental y emocional en algo teatral, repetible, es muy, en un punto es extraño decirlo, pero si bien es como agridulce, es muy placentero también por compartirlo, porque no solamente es un modo también de poder, en mi caso, yo hablo de algo personal, no es algo que se haga cargo la obra de esto, pero de algún modo yo siento que es algo que tiene que ver con la reivindicación de la figura de mi padre, o sea, por lo menos yo encaré el trabajo desde ese lado. Y desde la platea se percibe así. Se percibe así y también no es solamente eso, sino que es muchas otras cosas la obra, pero tiene mucho aire y otras tangentes de sentido por el contacto que tiene con las otras obras también. Pero para mí ese impulso inicial de reivindicación y homenaje personal, no porque esto esté en la obra realmente, tuvo mucho que ver con permitirme hacerlo también. No hubiese podido tal vez encararlo desde otro lugar. Pero no son los 6, o los 6 personajes no pasan por vivencias tan fuertes, si se quiere, como la de Carla. Hay otras, como la de un chico, hijo de un sacerdote, que obviamente abandonó los hábitos en algún momento. También está quien años más tarde en su vida se entera que es la hermana no real o no, digamos, de sangre de Juan Cabandier, sino que era lo que había pasado con su padre apepeador. ¿Cómo resultó para vos armar ese elenco, encontrar estos 6 personajes? Bueno, fue un proceso bastante complejo porque imagínate que para un actor llamarlo y decirle, mira, quiero invitarte a hacer una obra, ¿qué hicieron tus padres en los 70s? Es como... Sí, suena raro ya desde el llamado. Te digo que me decís, hola, ¿qué tal? Es como de la CIA, como que estás en una investigación, como, ¿qué te pasa? Sí, yo te corto. Qué suerte que en realidad
había historias que yo ya conocía, Carla la conocía, habíamos trabajado en otros proyectos artísticos, yo sabía un poco de su historia, pero no tanto. A Mariano Sperati, que es hijo de un militante de la Juventud Peronista, que es desaparecido, también lo conocía y sabía algo de su historia. A Vanina la conocí porque alguien me habló de ella, que es la hija, digamos, la hermana de Juan Cabandier. Y así fui encontrando las personas. Básicamente hice como muchas entrevistas, hice como 40 entrevistas, y de ahí fui eligiendo las historias que me parecían más impresionantes y más atractivas, y que generaban entre sí un discurso más complejo, ¿no? Una obra que no tiene una estructura como la que uno está acostumbrado a ver en el teatro, y que además de eso cuenta una historia tan particular, y que sin embargo fue pedida en muchos lugares de Europa, las han recibido, ha dado vueltas por casi toda Europa. ¿Cuál es la reacción que encontraron? ¿Cuál es el feedback, la devolución de la gente cuando ve algo así en Noruega, qué sé yo, en un lugar donde ver la historia argentina puede ser como leer la historia del Neandertal, debe ser incomprensible? No, justamente en Noruega tuvieron muy buena recepción porque se ve que un público sensible y muy imaginativo, porque no tenían ese tipo de conflictos sociales en su historia. Sin embargo, hubo una charla después de una de las funciones, y estaban muy conmovidos. Normalmente reciben con mucho agradecimiento también el tipo de trabajo que hacemos, no sé. En realidad lo más llamativo para mí es que uno pensaba que esta obra era muy sobre la Argentina, como un retrato de nuestra generación y nuestra relación con la historia, y cuando lo haces afuera te das cuenta que hay muchas cosas que, digamos, van más allá de lo puramente histórico y local, y que son la relación entre padres e hijos, cómo se vive dentro de un régimen totalitario, cuáles son las respuestas políticas posibles ante un régimen militar, digamos, como que a todo el mundo le resuena, digamos, tanto cuando la hicimos en México, como cuando la hicimos en Chile, como cuando la hicimos en Alemania. Todos los países y todos los espectadores relacionan con su propia historia y leen la obra también en relación a sus propios países. Se llama Mi Vida Después, la podés ver solamente los viernes a las 20:30 en el Teatro La Carpintería. Te cuento, fui hace 2 semanas, a partir de las 20 no había ninguna entrada más allá de cuánto amenazaban al que vende las entradas, así que la recomendación es, si querés meterte en este viaje tan particular como es Mi Vida Después, que vayas antes de las 20 horas. Teatro La Carpintería, Jean Lloré 858. Es realmente una obra movilizadora. Muchísimas gracias por haberse movilizado tan temprano para aquí, para Visión 7, y habernos acompañado.